Muy buenos días, amados, que el Dios de la gloria les bendiga. Qué honor y privilegio darle la más cordial bienvenida a nuestra transmisión. Les saluda el pastor José Luis Salgado Castillo, pastor de Ministerio Fe Mueve Montaña. Es un honor y privilegio compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Espero que usted en este momento pueda compartir con hermanos y amigos esta transmisión y estoy seguro que el Señor va a ministrar, va a bendecir y va a llenar de su amor, de su gracia, la vida de cada uno de ustedes. Les quiero pedir que abran sus Biblias, la palabra del Señor. Si aún no la tiene a mano, corra, busca su Biblia, traiga su cuaderno de notas y su bolígrafo para que anote la palabra que hoy estaremos compartiendo y meditemos en esta bendita palabra del Señor. Los días que estamos viviendo ahora son tiempos no fáciles, son tiempos difíciles. Estamos viviendo momentos en los cuales familias se están desmoronando, aún ministerios preciosos están viviendo momentos tan difíciles, necesitamos con suma urgencia estar postrados ante la presencia de Dios, estar dependiendo de la presencia de Dios. No podemos permitirnos ninguna medida, por mínima que sea, de orgullo. Necesitamos tener una completa y absoluta dependencia de Dios. Eso se llama humildad. Necesitamos ser humildes. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo que soy se lo debo a Él. No debemos descuidarnos espiritualmente desde ningún punto de vista. Tenemos que estar siempre prestos buscando al Señor en oración, en lectura de la palabra del Señor, en ayuno, en vigilias, estar buscando al Señor de forma constante. En este mes hay tantas situaciones en las cuales se arrecia la batalla espiritual. Necesitamos, como fieles siervos del Señor, estar enfocados en el Señor, cubrir nuestras vidas, cubrir nuestra familia, cubrir nuestros matrimonios, cubrirlos con el poder de la sangre de Cristo. Y como hemos dicho en los temas anteriores, vivir una vida de limpieza espiritual, tanto espiritual como la palabra dice, limpieza de carne y de espíritu. Es como el Señor nos ha pedido, una limpieza integral. Necesitamos vivir en una constante búsqueda, entrega, en una constante rendición a los pies de Jesucristo. Y hoy vamos a hablar acerca de ese campo de guerra espiritual que debemos aprender. Voy a dar 5 puntos prácticos que quiero bendecirles con esta palabra. Quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12. La palabra nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí el Señor nos está hablando claramente cuál es nuestro campo de batalla. Muchas veces nos desgastamos echando nuestros esfuerzos en batallas humanas, en batallas naturales, y de esta forma estaríamos atacando la sombra y no al enemigo en sí. Es importante que usted en este momento se dé cuenta si realmente el hogar que usted tiene, su matrimonio, su familia o las relaciones de suma importancia que usted tiene, pregúntese a sí mismo si es el diablo realmente que está destruyendo eso o es usted por causa de la ignorancia que tiene en la palabra de Dios. Perdóneme la expresión si es muy fuerte, pero es muy importante que nosotros no ignoremos estas verdades bíblicas de la palabra del Señor, porque es muy probable que de repente esté desgastándose, esté deteriorando sus relaciones porque su batalla usted la ve personal, la está viendo de sangre y carne, está atacándose el cónyuge el uno al otro, está atacándose a nivel familia. ¿Qué está pasando? El enemigo está teniendo el éxito sin de repente hacerlo él de manera directa, sino que a causa de ignorar las verdades bíblicas, él
está siendo favorecido porque le está haciendo el favor al enemigo al estar prestándose a todo eso. Hoy es un momento de reflexionar y entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Nos dice la palabra, no tenemos lucha. No, es un negar completo. No tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha suya, la palabra nos lo describe aquí. Dice la palabra del Señor que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una batalla constante contra este orden jerárquico que el enemigo tiene. Esa es la batalla que usted y yo tenemos y debemos enfocarnos en ello. Debemos de prepararnos espiritualmente cómo atacar, cómo contrarrestar, cómo protegernos, cómo proteger a nuestra familia de estos ataques. Tenemos que prepararnos en todo ese campo. Hoy quiero darles 5 puntos importantes en esta batalla. En primer lugar, quiero decirles que usted y yo no estamos ambulantes o algaretes o sin dirección en esta batalla. He dicho que estamos en un campo de batalla, la cual el Señor nos ha dado herramientas importantes para poder ganar esta batalla. Usted y yo no podemos estar pensando que vamos a perder esta batalla, vamos a ganarla. Entonces, sabiendo todo esto, debemos saber entonces que usted no está solo. Tenemos un capitán que va delante de nosotros. Hay una escritura en Josué capítulo 5, en el versículo 13 al 15, estaba a punto de entrar Josué a tomar Jericó, pero el Señor los llevó a Gilgal a un momento de limpieza, de consagración. Era a circuncidar a todos aquellos que aún no habían sido circuncidados, hecho lo cual refleja un momento de santificación, de despojo. Es un momento de limpieza, de purificación que el Señor está haciendo en su pueblo, circuncidando, limpiando, consagrando, redimiendo a su pueblo. En este momento, en esta etapa, antes de entrar a la tierra que el Señor le había dicho que iba a entregarles Jericó, era una tierra de promesas, un lugar de bendición que el Señor estaba a punto de darles. Pero en este momento, previo a ello, Josué tiene un encuentro extraordinario, maravilloso, con un personaje celestial. Y la palabra de Dios dice que viene un hombre avanzando hacia Josué con una espada desenvainada. Josué se acerca a él y de inmediato Josué se acerca, le hace una pregunta: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Lo que le responde a Josué: como príncipe de Jehová he venido. En otra versión dice: como capitán del ejército del Señor he venido. ¡Qué lindo! Así que como príncipe de Jehová he venido a ti. Y Josué en ese momento se postró y dice: diga mi Señor lo que tengo que hacer. Todos conocemos que le dijo Josué: quítate las sandalias de tus pies, despójate, humíllate, busca. Qué lindo, usted y yo no estamos solos en este campo. Contamos con un capitán que va delante de nosotros. Usted es parte de ese ejército que el Señor ha equipado, que el Señor ha levantado, ese ejército llamado iglesia, el cual el Señor Jesús le dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. En segundo lugar, el segundo punto que quiero darles es: tenemos que ser conscientes que hay una batalla, que hay una pelea, que hay que ganar. Estamos inmersos en ello. En el versículo 12, el cual leímos del capítulo 6 de Efesios, la palabra nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Nos está diciendo entonces que hay una batalla, pero no es humana, no es carnal. No es con su vecino, no es con su vecina, no es con su amigo, su amiga, no es con su cónyuge, no es con sus hijos,
no es con sus padres, no es con su nuera, no es con su suegra, no es una batalla humana, es una batalla, dice la palabra del Señor, contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Es ahí el campo de batalla. Recuerde que después de un ataque que usted pueda recibir de cualquier fuente, detrás de ello hay un espíritu diabólico que está ahí influenciando, y usted no debe concentrarse en el resultado o en la evidencia o en lo que está sufriendo usted, sino detrás de eso, lo que está operando ahí. La palabra de Dios nos dice que tenemos una batalla constante. Por eso es clave y de suma importancia que usted se dé cuenta que usted está inmerso en esta batalla, y debe tomar en cuenta 4 cosas rapidito que quiero mencionarle. Número 1, tiene que estar vigilante. Tenemos que estar vigilante. Número 2, hay que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Número 3, tenemos que tener valentía. La palabra dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ahora, el cuarto punto de los que le mencioné, tenemos que contar con el arsenal correcto para este campo de batalla. Así que esto es muy clave que usted y yo lo entendamos. Vámonos al punto número 3 de los 5 que les dije que íbamos a compartir hoy. Hay una milicia o soldados asignados por Dios para pelear esta batalla. ¿Cuál es ese ejército? Esa milicia es ese pueblo santo redimido por la sangre del Cordero del Señor, al cual el Señor le dice: hermanos míos, versículo 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A esa milicia, a esos soldados, le dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y les dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Esto es importante para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Tenemos un ejército asignado para ello, y tenemos que estar direccionado y enfocado en ello. Vamos al número 4. El punto número 4 dice: hay necesidad de tomar las armas de nuestra milicia. Hay necesidad. La palabra nos dice en el capítulo 10, versículo 3 al 5 de Primera de Corintios, dice la palabra del Señor que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. De modo que debemos de estar entonces enfocados en Dios. Tenemos que saber que tenemos una batalla y tenemos que tomar las armas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son? Versículo 11 del capítulo 6 de Efesios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe, y con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada. Esto es importante. Y la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella en toda perseverancia y súplica por todo lo santo. Estas son las armaduras de Dios. Usted y yo tenemos que estar direccionados, tenemos que estar enfocados en el Señor. Hay necesidad de tomar las armaduras de nuestra milicia. Ellas no son carnales, son poderosas en Dios. Tenemos que vestirnos, no podemos ignorar ni omitir ni una de sus vestiduras. Toda la vestidura de la armadura de Dios tenemos que tomarla, tenemos que ponérnosla. Esto es importante que nosotros entendamos. Y número 5, para terminar, como soldados de Jesucristo,
tenemos la necesidad de oír las instrucciones del Señor. Qué importante. Saben, Josué estaba a punto de ir a tomar ese lugar, pero él debía haber escuchado ante las instrucciones de su capitán. Usted y yo no estamos solo, hemos dicho, en esta batalla. Necesitamos depender de la guianza del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Cada día tenemos que escuchar la voz del Señor, escuchando su voz para ir en pos de Él y hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos. La palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 16, verso 38, nos dice la palabra que Él nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él nos está dando instrucciones. Él nos está diciendo: vístanse de toda la armadura de Dios. Tomen toda la armadura de Dios. Él dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra del Señor nos está dando día tras día instrucciones importantes. Como soldados de Jesucristo, tenemos la necesidad de escuchar sus instrucciones día a día a través de su santa y bendita palabra. Cuán importante es que cada uno de nosotros entendamos esto. Hemos dicho entonces que tenemos que prepararnos de forma correcta. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que ser valientes y tenemos que tener el arsenal correcto para poder tener la victoria en todo. Permítame orar en este momento, querida iglesia, y les quiero animar que vivamos vidas victoriosas en Cristo, que este fin de semana usted y su familia se reúnan para sentir la presencia de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios en su casa y podamos vivir una semana en victoria, una semana de gloria en gloria, de bendición en bendición, que podamos sentir la gracia, el favor de Dios. No permita que el enemigo deteriore su vida, deteriore su fe, deteriore esa estabilidad familiar que usted tiene. No permita. Recuerde que Satanás vino para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Experimentemos su vida, vivamos la vida abundante que el Señor ha comprado a través de su sacrificio. Por eso debemos disfrutarlo en plenitud. Permítame orar. Padre, gracias te damos por tu amor. Gracias por tu gracia bendita derramada en nuestros corazones. Te pido que tú bendigas tu pueblo hoy, que tu pueblo pueda caminar victorioso como ese ejército, Señor, de Cristo Jesús, cuyo capitán es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos porque tú estás dándonos instrucciones, dándonos tu guianza para vivir una vida de victoria, de bendición, de gracia y favor. Padre, bendigo tu pueblo, aquellos que están siendo atacados por el enemigo en distintas direcciones. Pido que le des tu victoria, le des el triunfo contra toda adversidad que ellos hoy están pasando. Dales la victoria, mi Señor, por el poder del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tú, en ti, Señor, somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Recuerde que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero orar por aquellas vidas que aún no le han entregado su corazón a Cristo Jesús. Recuerda que Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario y usted tiene que abrazar, aceptar ese sacrificio que Él hizo por usted en la cruz. Si usted no lo ha hecho, usted hasta hoy lamentablemente ha estado resistiendo, ha estado rechazando de alguna forma ese sacrificio que Él hizo por usted en la cruz del Calvario. ¿Quiere aceptar hoy eso que Cristo Jesús dio su vida por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre para darte a ti la salvación? Que tú le aceptes como tu Señor y Salvador personal y seas libre de toda esclavitud del pecado. Recíbele hoy por la fe. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Pido que perdones mis pecados, me laves con tu sangre y apuntes mi nombre en el libro de la vida. Gracias por enviar al Espíritu Santo a morar en mi corazón y guiarme a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios de la gloria te bendiga. Si has hecho esta oración, te animo a comprar un ejemplar de la Biblia
Ora cada día de tu vida, comparte del amor de Cristo a todas las personas que tú conozcas para que ellas vayan al cielo al igual que tú. Que el Dios de la gloria les bendiga a todos, amados. Les deseo una feliz semana. Recuerde que Cristo les ama y nosotros también. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Él guarde siempre su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Bendiciones, bendiciones, buenos días.